revela el mensaje más sagrado. Léela, apréndela, vívela, compártela. Dios les bendiga de una manera especial a cada uno de ustedes, mis amados. Es un gozo, un privilegio, un honor yo hablar de la palabra del Eterno. En esta noche, amados, quiero honrar al Eterno y su palabra. Le doy gracias a ustedes por compartir estas enseñanzas en su muro para que otras personas la puedan escuchar y sean transformados por medio de la palabra de Dios. No la palabra mía, sino la palabra de Dios. Yo simplemente soy un instrumento del Eterno. A Dios la gloria. Y para iniciar, quiero iniciar con un verso bíblico y se encuentra en el libro de los Hechos, su capítulo 13, verso 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Gloria a Dios para siempre. Entonces, en esta noche quiero, amado, poner como tema la declaración pública, que significa protesta. O sea, estuvimos hablando de las 95 tesis de la Reforma que Martín Lutero, luego que regresó de Roma, llegó a Alemania. Y la iglesia en el día siguiente escribió 95 tesis y la clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, porque Martín Lutero vio como los sacerdotes, como Juan Telser predicaba y decía que tan pronto sonara la moneda en el cofre, el alma de un ser querido salía del purgatorio, salía del infierno y iba al purgatorio y del purgatorio iba a ser purificado y que el purgatorio ya lo purificaba, iba a salir de ahí y iba a descender al cielo. Pero había que comprar un certificado escrito y firmado por el Papa Reinaldo X en aquellos tiempos. Aquí tengo un libro y quiero leer los 5 grandes conceptos bíblicos del Martín Lutero en la iglesia. Dice así: solo gracia, que afirma que la salvación es solo por la gracia de Dios y nadie la merece. 2. Solo Cristo, que sostiene que la justificación se obtiene solo por los méritos de la muerte de Cristo en la cruz. 3. Solo fe, que significa que solamente por medio de la fe en la persona y obra redentora de Jesús podemos ser aceptados delante de Dios. 4. Solo Escritura, que concluye que la palabra de Dios es la única autoridad para que el pecador encuentre el camino a la salvación. 5. Solo gloria a Dios, que declara que el creyente reconoce que solo Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo merece toda honra y gloria por su obra
salvadora. Eso es lo que escribió Martín Lutero en el libro de las 95 tesis. Podemos encontrar esto. Entonces, mis amados, no queremos ir a la luz de la Biblia cuando Martín Lutero dice que solo escritura. En el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 5, vamos a leerlo en el nombre de Jesús, y dice la divina palabra: y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. O sea, es la palabra de Dios que la iglesia primitiva transmitía al pueblo, a las personas, a la humanidad en aquellos tiempos. O sea, los apóstoles predicaban la palabra de Dios en Chipre. Entonces, nos vamos a verso 44, y ahí dice lo siguiente: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Bueno, solo escritura, solo palabra de Dios. Verso 49. Y la palabra de Dios, la palabra del Señor, se difundía por toda aquella provincia. ¿Ves? Como la palabra de Dios se difundía por aquella provincia. Si nos vamos al libro de Juan, su capítulo 4, verso 41, encontramos una linda historia de Jesús y la mujer samaritana que soltó el cántaro cuando Cristo comenzó, ¿verdad que sí?, a decirle que Él era el Cristo, el Mesías, Yeshua. Esta mujer suelta el cántaro y sale corriendo y llega donde los samaritanos y le anuncia que ella vio al Mesías. Él le dijo toda la verdad. Entonces, en el verso 41 dice así: y creyeron muchos más por la palabra de él. Y le decía a la mujer: ya no creemos solamente por lo que tú dijiste, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo, el ungido. ¿Verdad que sí? Entonces, ellos escucharon 2 días la palabra del Eterno y creyeron aún más en Él. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Si nos desplazamos al libro de Marcos, su capítulo 3, allí encontramos algo poderoso. Oiga cómo dice, Marcos capítulo 3, verso 13, dice: después subió al monte, o sea Jesús, y llamó así a los que Él quiso, o sea, a los que Él eligió, y vinieron a Él. Oye, lo llamó, vinieron a Él. Después que vinieron a Él, Jesús los capacitó, lo preparó, lo perfeccionó, lo maduró, y luego entonces estableció 12 para que estuvieran con Él, y luego para enviarlo a predicar. O sea, Jesús lo capacitó, lo preparó con la escritura, con la palabra. Jesús era el verbo. Jesús lo entrenó, Jesús lo perfeccionó, lo maduró, lo preparó, ¿verdad que sí? Entonces, luego lo envía. Es importante saber
¿Qué es lo que hace las Escrituras? Estamos solo Escritura. Nos desplazamos el libro de Timoteo, su capítulo 3, verso 16. Segunda de Timoteo, el apóstol Pablo, oiga cómo le dice, inspirado por el Espíritu Santo, toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, oiga, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la Escritura, que es inspirada por Dios, prepara, capacita al hombre, lo madura, lo equipa, lo prepara. La Escritura, por eso Martín Lutero dijo, solo Escritura. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos las Escrituras estaban en latín y el pueblo alemán no entendía las Escrituras. Por eso Martín Lutero luego hizo una traducción al alemán. Entonces, nos vamos a desplazar ahora solo Cristo. ¿Por qué solo Cristo? Porque solo Cristo es nuestro Salvador, solo Cristo es nuestro sanador, solo Cristo es nuestro camino, solo Cristo es nuestra vida, solo Cristo es la resurrección y solo Cristo viene a la resurrección de los muertos y solo Cristo viene en su venida. Nos vamos a desplazar Primera de Timoteo, su capítulo 2, verso 5. Oiga cómo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, solamente hay un Dios y solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que ese es Jesucristo. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros, el cual se dio testimonio a su debido tiempo, para que yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en la fe de la verdad. Eso lo declara el apóstol Pablo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Aquí nos enseña este estudio y dice, solo Cristo salva. Es el mediador entre Dios y los hombres. Los reformadores aborrecieron la enseñanza que contradecía la palabra de Dios, las Escrituras, y deshonraban a Cristo. Ni María, la madre de Jesús, ni los santos, ni los sacerdotes, ni la venta de indulgencia, ni la reliquia, ni el purgatorio, ni el mismísimo Papa, nadie puede ser mediador de Dios, solamente Jesucristo. Bendito sea Dios Todopoderoso. Nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Oiga cómo dice. Voy a leer el verso 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Dice, y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo hay salvación. Por eso Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie viene al Padre si no es por Cristo. Solamente Cristo. Estamos en las olas, amén. Entonces nos vamos a desplazar solo gracia. ¿Por qué solamente por gracia? Romanos 3:20. Romanos 3:20, oiga cómo dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley y el conocimiento del pecado. O sea, no hay justo ni siquiera uno, dice el apóstol Pablo. O sea, solamente, oye, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Lo ven? Solamente Jesucristo. Es por gracia, solo gracia. Vámonos al libro de Efesios, capítulo 2, verso 1. Y oiga cómo dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estaba muerto en delitos y pecados. O sea que solamente es por la gracia, en las cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, nosotros, cuando estábamos en tiniebla, ese espíritu gobernaba, la potestad de las tinieblas gobernaba a nosotros, pero ahora, por la gracia de Cristo, ¿verdad que sí? Ahora, oye lo que dice el apóstol Pablo, vamos a seguir leyendo el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Y ahí comienza el apóstol Pablo diciendo: por gracia sois salvos. ¿Oye? Juntamente con Él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Pues es don de Dios, es un regalo de Dios inmerecido para todos los humanos que vivimos en esta tierra. Es un don inmerecido. Nadie tenía el mérito de comprar esta salvación. Por eso el apóstol Pablo, en el verso 8 dice: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obra. Oiga,
para que nadie se gloríe. O sea, no es por obra. Usted puede hacer multitudes innumerables obras y las obras usted no las va a salvar. Simplemente dice que es por un don de Dios, por gracia soy salvo, porque somos hechura, creados en Cristo Jesús para buena obra. ¿Ves? Los cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Bendito sea el Dios Todopoderoso. O sea, solo gracia. Es solo por gracia y gracia. Amén. Ahora vamos al libro de los Romanos, que dice solo fe. Solo fe. Romanos 5, verso 1 al 2. Dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos la entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Escuche esto. La justificación es por la fe, tenemos paz para con Dios, por quien también tenemos la entrada por la fe. O sea, solo fe, dice Martín Lutero. Vámonos al libro de Juan, su capítulo 6. Ahí nos enseña algo nuestro maestro. El libro de Juan, su capítulo 6, verso 40. Oye cómo dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, o sea, ahí se manifiesta la fe, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Usted está viendo? Y es solamente por fe. Vámonos a Romanos 1, 17. Romanos 1, 17. Dice: porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Lo ven? Solamente es por fe. Romanos 3:22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Bueno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, por medio de nuestro Señor Jesucristo es la justificación de la fe. Bendito sea el Dios Todopoderoso, amado. Solo la gloria a Dios. Solo la gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vámonos primeramente al libro de Juan. Oiga esto.
libro de Juan, su capítulo 12, verso 42, voy a leer. Oye, ¿cómo dice? Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Oye lo que dice, solo por la gloria de Dios. Y aquí dice, estas personas no confesaron a Jesucristo porque amaron la gloria de los hombres. ¿Qué estaba haciendo en el siglo XVI? Ellos amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. O sea, agradaban más a los hombres que las escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vamos a desplazarnos al libro de Efesios nuevamente, su capítulo 1. Bendito sea Dios Todopoderoso. Efesios del 1 al 3. Oiga cómo dice. Bendito sea el Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Oye, verso 6. Para la alabanza de su gloria y de su gracia. Para la alabanza de su gloria y su gracia. Bendito el Dios Todopoderoso. Dice, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos la redención con la sangre y el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de la voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispersación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él mismo, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestras herencias hasta la redención de la posesión
adquirida para alabanza de su gloria. Solo la gloria a Dios, para alabanza de su gloria. O sea, Dios nos predestinó para alabanza de su gloria. Solo la gloria a Dios y no a los hombres. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Soy su hermano Joan Acosta, siervo de Jesucristo. Shalom.